padre de Franz Kafka es un libro que va dirigido hacia su padre. Este libro fue publicado en 1919. En esta carta intenta aclarar el intenso temor que siempre ha tenido, lo que le impide hablar con su padre de forma abierta. Kafka admite que ve a su padre como alguien lejano y frío. No obstante, Kafka sostiene que la culpa de la separación no es únicamente de su padre. En cambio, destaca que sus personalidades no coinciden. Kafka también dice que tal vez hubiera sido un buen jefe, un buen tío o un buen abuelo, pero no un buen padre. Kafka retrata a su padre como un hombre poderoso, controlador y seguro de sí mismo, mientras que se percibe a sí mismo como frágil, tímido, discreto y siempre abrumado por la presencia paternal. Kafka dice que su padre era un verdadero Kafka y que él se siente más un Lowy, que era el apellido de su madre. Pero aún así dice que sus tíos, hermanos de su padre, tendían a ser más alegres y espontáneos que su papá. Recuerda momentos verdaderamente angustiantes para él que dejaron una marca sobre él. Un ejemplo de esto es cómo una noche fue arrastrado al balcón como una forma de disciplina. Esa noche Kafka, tal vez como un berrinche de niño, estaba pidiendo de forma exasperada agua. Su padre, después de varias amenazas, salió de su cuarto y lo arrastró al balcón, dejándolo solo con el camisón. También recuerda haber experimentado vergüenza en el entorno público, ya que su padre era fuerte, fornido, alto, mientras él era flaco, delgado y bajo. También condena la incongruencia entre las enseñanzas de su padre y sus acciones, lo que realmente lo desconcertaba, ya que su padre pedía que no se mordiera los huesos, no se sorbiera la sopa, pero son cosas que su padre hacía, y esto irritaba a Kafka. El escritor afirma que su crecimiento siempre se vio obstaculizado por las críticas desfavorables de su padre, quien descartó sus pensamientos, sentimientos, relaciones, a menudo sin siquiera conocer a las personas que le importaban al autor. Kafka vio a su padre como un jefe absoluto, lo que lo hizo sentir culpable, pequeño y como un perdedor. Kafka no culpa a su padre por ser malvado, sino que destaca que su método de enseñanza era inapropiado y carecía de comprensión o calidez. De hecho, esta calidez solo la recibía cuando hacía algo del gusto del padre, pero Kafka no sentía esas acciones propias de él mismo. Kafka escribe esta carta para que su padre comprenda su punto de vista, y no por una reconciliación completa, sino al menos un cese o alivio de los constantes reproches. De la página 11 hasta la 18, Kafka expone con una intensidad brutal los sentimientos de miedo, culpa y humillación que le provocaba la relación con su padre. Kafka deja en claro que su padre no solo era una figura autoritaria, sino que ejercía un poder casi absoluto sobre él, al punto de dividirle el mundo en tres partes. Un mundo donde él vivía como esclavo, sometido a reglas durísimas. Un segundo mundo donde estaba el padre, gobernando y dando órdenes. Y un tercero donde estaban los demás, que vivían libres. Esto muestra el aislamiento emocional y la presión constante que sentía Kafka desde niño. Uno de los momentos más fuertes es cuando él dice que perdió la costumbre de hablar. Es decir, su miedo a expresarse frente a su padre era tan grande que simplemente dejó de hablar. Y cuando lo hacía era con tartamudez, con miedo y con inseguridad. Esto representa no solo un miedo físico, sino un silenciamiento profundo de identidad de voz. Kafka se sentía incapaz de ser el mismo frente a su padre. Otra parte muy impactante es cuando cuenta que su padre nunca lo golpeó realmente, pero que el tono de voz, las amenazas y los insultos eran casi peores. Habla de cómo los castigos no venían con golpes, sino con miradas, gritos y sobre todo humillaciones públicas. Incluso recuerda frases como:
te destrozaré como un pez, que lo aterraban cuando era niño. Esto muestra cómo el miedo psicológico puede dejar heridas más profundas que el castigo físico. También describe cómo su padre usaba la ironía y los comentarios indirectos para hacerlo sentir inferior. Por ejemplo, cuando se dirigía a su madre para decir cosas como «esto no se puede esperar del señor hijo», mientras Kafka estaba presente. Este tipo de comentarios lo ridiculizaban, lo hacían sentir constantemente observado, juzgado y rechazado. Además, menciona que su madre era buena con él, pero incluso con esa bondad no lo protegía completamente, porque a veces lo regresaba al círculo de poder del padre, es decir, no había salida clara, ni obedecerlo ni escapar de él funcionaba. Kafka reconoce que nunca fue golpeado, pero que vivir con ese miedo constante y con la culpa de no ser lo que su padre quería fue como ser ejecutado lentamente. Dice algo muy fuerte, que era como que si lo ahorcaran, no una vez, sino todos los días, con pequeñas humillaciones y señalamientos. En su carta, Kafka nos relata una infancia marcada por la dureza y el sacrificio, producto de un padre el cual había vivido el mismo tipo de trato cuando era joven. Este padre decía que buscaba una vida distinta para sus hijos, pero a pesar de ello terminaron siendo marcados y haciendo de este decir una contradicción. Kafka, desde pequeño, siempre admiró a su padre en el ámbito comercial. Es por ello que se intentaba acercar a él para seguir los motivos de su padre, aunque este mismo terminaba rechazándolo, haciéndolo sentir culpable y con pena. Además de ello, Kafka siempre presenciaba el maltrato que recibían los empleados por la tiranía de su padre. Por ello terminó alejándose de este negocio familiar y dejándolo. Aparte de ello, Kafka siempre buscó la aprobación de su padre, ya que lo veía como una figura más alta que él, haciéndose sentir menor y por eso insignificante. Es por esto también, junto con lo del negocio familiar, que termina buscando otras alternativas, a pesar de que eso no fuera lo que él realmente quería. Kafka nos relata cómo su madre es una figura martirizada por la forma en la cual vivían en su hogar. Ella era una protectora para sus hijos, pero también era una víctima por parte de los tratos que recibía de su padre. Kafka también nos explica cómo él tenía 3 hermanas, las cuales vivían junto con él en su hogar y compartían los maltratos recibidos por parte de su padre. Estas mismas, al ser mujeres, recibían mayor la opresión aparte de él, que sería considerado el heredero del comercio de su padre. Su primera hermana, Ellie, logró librarse del trato de su padre tras haberse casado. Ella se casó, al contraer matrimonio, pudo mudarse a otra parte y vivir una vida plena, aunque estas acciones nunca fueron realmente valoradas por su padre. Su otra hermana es Vali, que sin mucha información que destacar sobre ella, simplemente logró adaptarse al estilo de vida que tenía. Y por último, Otla, que es la hermana que tiene la historia más impactante de todas sus hermanas, ya que ella intentó enfrentarse a su padre y cambiar este estilo de vida buscando sus propios caminos, cosas que hicieron que terminaran por apartarse y ella se rompiera el lazo familiar de forma forzosa. Kafka dice que ellos podrían haber sido buenos aliados, pero que la dureza de su padre lo impedía. 26 hasta la 34. Nos expresa que rechaza la idea de haber formado una relación, aunque le hubiera encantado que su padre encontrara en alguno de sus hijos satisfacción y felicidad. Pero esto era más que solo un sueño. Al igual que Kafka, Otla no tenía ningún vínculo con su padre. Ella debía ver por ella misma, seguir su camino, al igual que Kafka. Nos relata la relación que tiene con Irma. Irma llegó como una completa extraña que se enfocó en el negocio en su edad adulta, que a pesar de ser débil físicamente, era inteligente, fiel, modesta y desinteresada, que siempre resaltó en su trabajo. Pero esto al padre de Kafka no le importaba. Desde muy chiquito a Kafka le inculcó inseguridad y desconfianza, lo que se hacía más fuerte cuando se encontraba o estaba con personas a las que tenía que pedir perdón por el daño
que le había causado su padre, por el sentimiento de culpa que tenía Kafka. Entra también un tema muy importante que es el judaísmo. Kafka nos expresa que desde muy chiquito el hecho de no ir al templo, de no ayunar, entre otras cosas, no sentía que se fallaba a él, sino que le fallaba a su padre. Nos cuenta que le echa en cara a su padre que no tiene ningún derecho de cual reclamarle, ya que su padre nunca fue al templo y cuando iba 4 días al año y nunca se tomaba las cosas en serio. Debido a esto, Kafka cambia de ideología y esto hace pensar a su padre que lo había traicionado, cuando no era así. Kafka llega a una conclusión de que su padre transmitía a través del judaísmo sus errores y debilidades y su mala educación judaica que tenía con su hijo, que desde muy chiquito, al enseñarle inseguridad y desconfianza, hacía que él se preocupara solo por él mismo y no velara por los demás, pero este era un sentimiento de protección hacia él mismo, a su protección de problemas, inseguridades que su padre le inculcó desde muy chiquito. En sus cartas y textos, Kafka expresa los sentimientos, quejas, errores que tuvo su padre, demostrando su indiferencia y mala conducta como padre y como persona. Desde que Kafka ha tenido uso de razón, siempre se ha cuestionado sobre su propia existencia. La relación con su padre no solo quebró su espíritu, sino también su cuerpo. Su padre creía que esto se debía a las largas horas de trabajo, pero la realidad era que Kafka pasaba horas tiradas en el sofá, teniendo pensamientos sobre una vida sitiada. En el libro nos mencionan la frase: mientras mi espalda se encorvaba bajo un peso invisible, dándonos a entender el cómo él se sentía. En este punto, a Kafka se le da la libertad de poder escoger una profesión. Aún así, el pensamiento de si él sería capaz de utilizar aquella profesión siempre sigue presente en su mente. Él siempre creía que nunca iba a lograr las cosas y a la final siempre terminaba logrando más de lo que él pensaba. Por ejemplo, él tenía un pensamiento de: no lo lograré pasar la primaria, y aún así lo logró e incluso ganó premios. Él decía que mientras más alto avanzaba, más dura sería la caída. Al terminar el bachillerato, Kafka elige estudiar Derecho, no por vocación, sino porque era la carrera que menos resistencia le generaría. Él afirma que aunque no le gustaba el sistema, la escuela y su trabajo en la oficina le llegó a gustar y a tener un poco de satisfacción. Es aquí donde surge el pensamiento de casarse y fundar una familia. Un paso muy normal en la vida de los demás, pero para Kafka significaba un máximo inalcanzable. Él no quería el centro del sol, él solo se conformaba con un pedacito donde el sol brille al menos un poco, dándonos a entender que él no quería mucho, solo quería sentirse tranquilo. Kafka nunca se preparó para la vida adulta. Su padre nunca lo preparó para esto, y cuando trató de por fin hablar sobre temas importantes, fue un rotundo fracaso. Él menciona una conversación donde su padre los hizo sentir juzgados, dándose a conocer que su padre juzgó de una mala manera su elección por tener esposa. Y es ahí donde Kafka se da cuenta que a su padre esto no le importaba nada. Kafka reflexiona el cómo la relación con su padre lo marcó profundamente en su vida. Explica que crecer bajo su autoridad lo llenó de miedo, inseguridad, y también no le ayudó a tomar decisiones propias para él mismo. También la confianza en sí mismo. Habla de cómo este miedo le impide formar una familia y de tener relaciones amorosas estables y sentirse adecuado para casarse. Kafka reflexiona que su refugio fue la escritura, por lo cual escribió esta carta para su padre para poder expresar lo que sentía. En las líneas finales nos habla de que su relación no era buena, así que el padre nunca lo llegó a entender, ni él el papá, entonces siempre tuvieron como que esa dificultad.
En final, él intenta una reconciliación con el papá para no tener ya algo que lo ate a él, sino que ya liberarlo y así que los dos queden en paz y para tener ya una vida para él mismo y dejar a su padre a un lado. Por lo cual decidió liberarse personalmente de una forma para él cerrar un ciclo de sufrimiento que lo acompañó durante toda su vida. Gracias.